Bueno, hoy vamos a iniciar el desarrollo del tema, el sistema político electoral colombiano, el cual pues está reglamentado desde la misma Constitución Política del año de 1991. Eh, es importante tener claro que la Constitución de 1991 define, primero que todo, al Estado colombiano como un Estado social de derecho fundamentado en unos principios de soberanía popular, la democracia y la participación y la prevalencia del interés general. O sea, que el interés general, que todo el pueblo tengamos sobre un hecho, sobre una ley, sobre cualquier acto que que nos implique a todos tomar una decisión, pues pesa más que la voluntad de un partido político o de una persona en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta que desde el principio de la soberanía popular emana ese poder público y este poder es manifiesto a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, de acuerdo a a la estructura política del Estado. Y también se define como ese organismo. También hay unos organismos de control que buscan ejercer el principio de responsabilidad horizontal que evite esos abusos de poder. ¿Cuáles son esos organismos de control? Tenemos la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que entre las dos forman el Ministerio Público. Entonces, para garantizar y regular la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama, ya sea ejecutiva o legislativa, nuestra Constitución diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Pero ¿qué es, cómo se define un sistema político electoral? El sistema político electoral está definido como ese conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno y de representación política. Esto quiere decir que el sistema electoral eh, pone o define esas reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Y para nuestro caso, estas reglas de juego se rigen dentro de ese marco democrático, pero también aquí es importante que definamos qué es democracia y ustedes tienen ahí en pantalla algunos conceptos, eh, algunas definiciones de lo que es la democracia. Voy a leer lo que tenemos en pantalla y es, por ejemplo, la primera definición, de acuerdo a Giovanni Sartori, dice que la democracia es el poder del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores vivan. De acuerdo a Winston Churchill, dice que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo a tiempo. Esa es la definición de él. Y Larry Diamond dice que la democracia es un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. Y Norberto Bobbio dice que democracia es el conjunto de reglas procesales de la que la principal, pero no la única, es la regla de la mayoría. Y Abraham Lincoln define el concepto de democracia como el gobierno del pueblo por y para el pueblo. Y Stanislao Zuleta define la democracia como aquella que no se decreta, sino que se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha o por su propia actividad, no le va a llegar desde arriba.
la apertura democrática es la búsqueda de una democracia que no sea una burla para la población. Entonces, en particular, la democracia colombiana tiene diversas manifestaciones y estas están, digamos, eh, implícitas o están emanadas desde la misma Constitución del 91. Entonces, lo primero es que para poder nosotros cumplir con ese concepto de democracia, podemos elegir y ser elegidos cumpliendo con los principios de soberanía popular y de participación. Entonces, podemos elegir y ser elegidos, tomar parte de las elecciones de las diferentes formas de participación democrática, que ya más adelante vamos a ver cuáles son esas formas de participación. Podemos construir partidos y movimientos y agrupaciones políticas y también podemos revocar un mandato a través de los mecanismos de participación ciudadana, como lo dice el artículo 103 de la Constitución. Bueno, Profe, también, artículo 103 de la Constitución, ¿verdad? sí, de la Constitución política, sí, señora. Pero también los mecanismos están reglamentados con la ley 134 del 94, la cual fue modificada y complementada con la ley 1557 del 2015. Permítame, vamos a darle ingreso a alguien más que quiere ingresar a la sala. Oh, había alguien ahí. Bueno, Buenos días. buenos días. Por favor, cierra micrófonos para que no tengamos interferencias y poder continuar con el tema. Y al final hacemos las preguntas, ¿vale? María y Diana y Camila. Bueno, también tenemos otra manifestación de la democracia cuando ésta es directa o participativa y que a través de estos mecanismos de participación ciudadana los hacemos exigibles. Los ejecutamos esos procesos democráticos y participamos en ellos. Eh, ¿Cuáles fueron esos procesos democráticos que se realizaron este año en Colombia? Hubo tres momentos, ¿no? Claves para aplicar o ejercer esa soberanía popular y esa participación y esa prevalencia del interés general. Cuando hablamos de la democracia indirecta o representativa, pues esta se hace mediante esa elección de representantes al Senado, a la Cámara, a la Asamblea y consejos. Y este proceso electoral es el más importante porque le estamos dando un grupo de personas que en representación de cada uno de nosotros para que tome decisiones al aprobar, al proponer una ley, al aprobar una ley, una reforma. Entonces es súper importante, es mucho más importante que cualquier otra elección. Entonces no podemos votar por cualquier persona que diga que yo quiero ser del Senado, quiero ser representante o quiero ser del Consejo, de la Asamblea o del Consejo Municipal. No, tenemos que saber a quién elegimos porque es que ellos van a tomar decisiones importantes que nos benefician a todos. Entonces, aquí se cumple con bueno, también está aquí lo de la democracia pluralista, donde se establecen garantías para la creación de esos partidos y movimientos políticos y que se establecen y también se establece un estatuto de oposición y eso está aquí dentro de este sistema político electoral y algunas reformas que ha sufrido a lo largo de estos
15 años, 20 años, ha sufrido unas reformas y de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, con estas dos formas de democracia, tanto directa o participativa y la democracia pluralista, pues se cumple lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política en cuanto a la democracia participativa y pluralista. También tenemos que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política. ¿A través de qué? A través de esos mecanismos de participación que se enuncian en el artículo 103 de la Constitución, en la ley 134 y en la ley 17 eh, 57 del 2015, que son el voto, el plebiscito, el preferendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Igual, esa soberanía reside exclusivamente en el pueblo donde emana el poder político o el poder público para hacer control y decidir sobre esas cuestiones políticas en nuestro país. Lo dice el artículo 3 de la Constitución Política y se hace exclusivamente a través del voto. Eh, entonces, ese voto como es la base, el núcleo de esa participación que se convierte en un derecho y un deber fundamental de cada uno de nosotros los colombianos para elegir, para poder discernir, para poder discutir, para poder exigir. Votar como a favor o en contra, pero teniendo un criterio propio del por qué se vota un sí o por qué se vota un no o por qué se vota un blanco o por qué se vota nulo. Sí, es que tener un criterio para votar, tener conciencia nosotros los colombianos de el valor que tiene el voto. Un voto de nosotros no tiene precio, es invaluable, porque con él estamos decidiendo cada, cada uno de los servicios, cada uno de nuestros momentos, cada uno de esos elementos que hacen parte de la calidad de vida digna que nos merecemos cada uno de nosotros los colombianos. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Cada vez que vayamos a votar, debemos pensar que lo que que ese voto que vamos a depositar en una urna es importante para el bien común, no solamente en mí, es el bien común. Y esa participación de nosotros los colombianos está en el artículo 258 de la Constitución Política. Permítanme a ver quién más quiere entrar a la sala. Bueno. Entonces les decía, el voto es esencial, es fundamental. Y es que es fundamental para la democracia. Y aquí es necesario entonces volver a precisar que nuestro sistema político electoral es el instrumento primordial democrático y participativo que utiliza la ciudadanía para constituir órganos de gobierno o de representación política a través del voto. El voto, primero que todo, que fue aprobado para que todos votemos, tanto mujeres y hombres votemos en igualdad de condiciones y sin ninguna discriminación. Fue implementado en Colombia desde el año de 1957, donde fuimos habilitados para votar y participar todas las personas, independientemente del género, que seamos colombianos. Esto está establecido en los artículos 96 al 99 de la Constitución Política. Allí también se establece que los miembros de la fuerza pública no pueden votar mientras estén activos, de acuerdo al artículo 219 de la Constitución Política, y el voto también se puede perder o suspender en virtud a una decisión judicial. Entonces, el voto eh,
que es la base de la democracia, primero es igualitario. El voto de todos los ciudadanos tiene el mismo peso y el voto fraudulento se da cuando votamos más de una vez o hacerlo sin derecho, de acuerdo a la ley 1142 del 2007 en el artículo 42. El voto programático es aquel donde quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen mandato al elegido al programa que presentó al inscribirse como candidato de acuerdo al artículo 259 de la Constitución Política. Entonces, aquí de la misma Constitución se le está exigiendo a cualquier candidato, ya sea que se postule para gobernador, para alcalde o para presidente y vicepresidente, deben presentar un programa de gobierno, un programa que sea realista, que sea objetivo y que realmente esté con enfoque basado en derechos humanos y que cumpla con todos esos parámetros que habla la Carta Universal de los Derechos Humanos para que pueda satisfacer todas las necesidades de la población en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación y que mejore, apunte a mejorar la calidad de vida de todas las personas. El voto también es secreto, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución Política, y votará secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. El voto, entonces, les reitero, está contemplado en el artículo 58 de la Constitución y se define como ese derecho y un deber del ciudadano, donde, dada su importancia, el Estado debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en dichos cubículos de los que antes mencioné y sin ningún prejuicio del uso em, de medios electrónicos o informáticos. Eh, para calificar un sistema como democrático, entonces es el voto, debe contemplar esas características esenciales, donde realmente el voto sea esa manifestación de voluntad individual que tiene por finalidad construir una voluntad colectiva, sea para designar los titulares de determinados encargos concernientes al gobierno de una comunidad, o sea para decidir acerca de asuntos que interesen a todos, como por ejemplo un proyecto de ley, em, o una reforma a cualquiera de los sistemas de gestión que se realicen en nuestro país. La Corte Constitucional, mediante sentencia T-603 del año 2005, define que el voto supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a votación con los objetivos de configurar esas instituciones estatales o formar esa voluntad política y mantener el sistema democrático a través de decisiones legítimas y vinculantes que resaltan o que resultan necesarias para el sostenimiento de toda una sociedad y en condiciones de vida, de calidad de vida digna. Eh, en Colombia, eh, pues están esas autoridades públicas que son elegidas mediante el voto o sufragio directo son el presidente y vicepresidente, eh, que la elección se hace cada 4 años, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución del 91, y las votaciones se realizan en mayo, mismo año en el que se termina el periodo del gobierno anterior y se toma posesión el 7 de agosto. Es una elección uninominal porque solo se elige un presidente y un vicepresidente de la República. Se eligen, hay senadores, se eligen 102 senadores,
para cada 4 años, de acuerdo al artículo 132, y se hace la elección en marzo y se posesionan el 20 de julio y es una elección plurinominal porque pues, es un grupo grande de personas. Están los representantes a la Cámara, que hay 166 curulis, tienen un periodo de 4 años, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución. La elección se hace también en marzo y se posesiona en el 20 de julio y también es una elección plurinominal. Los gobernadores, que son 32, uno por cada departamento, tienen un periodo de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2002, que eso fue una reforma que se le hizo a la Constitución política para ese año. La elección se hace en octubre y se posesiona en el 1 de enero del siguiente año y es un proceso de votación uninominal. Se eligen 398 diputados, también tienen un periodo de 4 años para ejercer su cargo. También se eligen en octubre y también se posesionan en 1 de enero del año siguiente. También es un proceso de elección plurinominal. Están los alcaldes, que son 1.103 alcaldes. Se eligen por un periodo de 4 años. Se eligen en octubre y se posesionan el 1 de enero del siguiente año. Es una elección uninominal porque es un alcalde por municipio. Se eligen 12.243 concejales. Tienen un periodo de trabajo de 4 años. Se eligen también en octubre y también se procesiona el 1 de enero del siguiente año. Es una elección plurinominal. Y están los ediles o comuneros, que depende pues del número de votantes y del censo electoral de cada municipio. También tienen un periodo de ejercicio del cargo de 4 años, se eligen también en octubre, se posicionan en enero del siguiente año y es una elección plurinominal. Vamos a apagarle. Bueno. Entonces, aquí de estas autoridades que son electas mediante el voto popular, pues el Congreso es la corporación pública más significativa de ese sistema político electoral colombiano y pues tienen unas reglas particulares y de composición y elección. Entonces, el Congreso de la República tiene como función primordial crear, reformar, derogar e interpretar las leyes y está compuesto por 2 cámaras ah, o niveles denominados Senado y Cámara de Representantes. También vamos a mirar quién más quiere entrar a la sala. Tanto el Senado y la Cámara de Representantes están integrados por ciudadanos que son elegidos mediante votación popular en representación directa del pueblo. ¿A través de qué? Del voto, ¿cierto? Y como lo dice en el artículo 133 de la Constitución Política, estos representantes que nosotros elegimos deben actuar consultando la justicia y pensando siempre y actuando siempre en el bien común. Entonces, esta elección de los congresistas está dado bajo el modelo de las circunscripciones electorales. ¿Y qué es una circunscripción electoral? Es aquel territorio dentro del cual se realizan las elecciones para determinar cargos, ¿cierto? Entonces hay unas circunscripciones de carácter nacional
es cuando el proceso electoral, el proceso de decisión a través del voto se va a desarrollar a través, a nivel nacional, o sea, en todo el territorio nacional, y aquí se incluyen embajadas y consulados en los diferentes países del mundo que tenga Colombia, ¿cierto? Está la circunscripción especial, que es ese grupo étnico y colombianos en el exterior, o sea, grupos étnicos que están dentro del país y aquellos grupos que por ley deben de crearse a través de los consulados y embajadas para que los tengan un representante a nivel internacional. O exterior. Y está la circunscripción territorial, que son los representantes a la Cámara. O sea, por cada departamento y distrito capital se eligen unos representantes a la Cámara. Bajo este modelo electoral, pues se establece la composición del Senado de la República y esta Cámara de Representantes. Entonces para el Senado son 100 curules mediante circunscripción nacional, 2 curules mediante circunscripción nacional especial indígena o grupos étnicos. Y la Cámara de Representantes se hace una elección mediante, que es en cada municipio, en cada que en cada departamento, perdón, y en cada distrito capital, son 33 curules que se eligen, 33 territoriales, por cada departamento una y por el distrito capital hay un número de curules dependiendo del censo de la circunscripción. Y hay una curul especial que esta circunscripción se distribuye en 5 curules. 3 para grupos étnicos, 2 para grupos afrodescendientes y 1 para indígenas, y 2 para circunscripción internacional a los de colombianos en el exterior. Esa es la distribución que se hace. Entonces, para la Cámara de Representantes, según el artículo 176 de la Constitución Política, y este artículo fue reformado por el acto 03, el acto legislativo 03 del 2005, dice o se estableció en esa reforma que por cada circunscripción territorial, o sea, por cada departamento y distrito capital, existen como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 habitantes que tengan un exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Entonces, por eso es que para cada año varía ese número de representantes de acuerdo a ese número de habitantes y de acuerdo al censo electoral que se desarrolla en cada proceso electoral. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de qué es lo que reglamenta, digamos, en cuanto a los partidos y los movimientos y grupos significativos ciudadanos para que podamos pertenecer a ser parte de ese sistema democrático y electoral en Colombia, ¿cierto? Como estas figuras que son fundamentales para poder proponer candidatos y que nos lleven al pueblo a elegir al uno o al otro. Entonces, esas reglas del sistema político electoral colombiano establece para la participación en las elecciones de unas autoridades, ¿cierto?
Entonces, esas autoridades, tanto hombres y mujeres, o colombianos o extranjeros en el exterior, y que tengamos mayores de 18 años, y que de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política, solo pueden postular candidatos a estas elecciones los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que cumplan las condiciones establecidas en la ley. Entonces, eh, ¿qué es un partido o movimiento político o un grupo significativo de ciudadanos? Entonces, eh, de acuerdo, hay varias definiciones. eh, por ejemplo, tenemos la de Hans Kelsen, que dice que un partido o movimiento político son formaciones que agrupan hombres de la misma opinión para asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de asuntos públicos. Pero está la de Mauricio Duverger, que dice que el partido político es una comunidad de una estructura particular que se caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los miembros de una comunidad, pero también tenemos otra de Norberto Bobbio, que dice que un partido político es una organización que es estable y permanente y que se basa en una ideología y un programa de gobierno para definir unos objetivos que busca alcanzar dichos objetivos mediante el ejercicio del poder político y que dicho ejercicio busca ocupar cargos públicos, electivos. Pero también tenemos otra definición de Benjamin Constant que dice que un partido o movimiento político es una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política. Pero la ley 134 del 94, en el artículo 2, define a un partido o movimiento político como esas instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y constituyen o contribuyen a la formación y manifestación eh, de la voluntad popular con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Entonces, en cuanto a un movimiento político en Colombia fue reglamentado por la ley 130 del 94 y en el artículo 2 la define como un movimiento político a aquellas como asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Y la diferencia entre el partido y movimiento o movimiento político es el carácter permanente del partido y el carácter temporal del movimiento. Y un grupo significativo de ciudadanos que está establecido en el artículo 108 de la Constitución Política lo define como movimiento social y grupos significativos de ciudadanos que también podrán inscribir candidatos. Para inscribir candidatos, entonces estos grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos deben presentar firmas equivalentes al 20% del resultado de dividir el censo electoral por puestos a proveer. En ningún caso se debe exigirse más de 50.000 firmas y adicionalmente deben otorgar una póliza de seriedad que se cobra si no obtienen el mínimo para acceder a la reposición de votos. ¿Me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de pasar a esto
del proceso de candidato. Bueno, acá lo tengo. ¿Qué es la personería jurídica de un partido político? Este proceso de personería jurídica se da en relación para darle coherencia, estabilidad y fortalecimiento al mismo sistema político electoral y de acuerdo a lo que emana la Constitución del 91, donde se contempló pues esta necesidad de que estos partidos y movimientos políticos adquirieran esa personería jurídica, garantizando así una serie de derechos para las mismas colectividades que tuvieran dicho reconocimiento. Entonces, eh, hay unos derechos por tener personería jurídica. Y lo primero es que al tener personería jurídica, un partido político puede inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno. Y segundo, mm, hay una financiación estatal para que estos partidos políticos funcionen y puedan también participar en las campañas electorales de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política. Además del reconocimiento de una suma fija de dinero por cada voto válido obtenido. Y también les permite utilizar los medios de comunicación social del Estado de acuerdo al artículo 111 de la Constitución Política. Entonces, entonces aquí también es importante aclarar que la personería jurídica no está dada a los partidos y movimientos políticos por el simple hecho de serlos, sino que según la redacción original de la Carta del 91 deben cumplirse con una serie de requisitos para obtener ese reconocimiento jurídico. Y lo primero es que de estos requisitos es que el partido o movimiento político primero deben solicitar esa personería jurídica, deben establecer unos estatutos de partido o movimiento, deben probar su existencia con no menos de 50,000 firmas y deben tener una representación en la Asamblea Constituyente o representación en el Congreso. Y deben de tener un documento en la plataforma política. Entonces, la importancia de la personería jurídica y el requisito de las 50,000 firmas y la representación en el Congreso, pues esto fue modificado. Aquí viene una de las reformas mediante la Constitución, una de las reformas que se le hizo a la Constitución en el año 2003, donde se estableció que solo tendrían personería jurídica los partidos y movimientos políticos que alcanzaran una votación no inferior al 2%. De los votos emitidos válidamente en el territorio nacional, si estaban participando para un cargo nacional o, en elecciones, ya sea para la Cámara de Representantes o Senado, que son las nacionales, ¿no? Y aquí este porcentaje umbral que fue transformado nuevamente en el año 2009, subiendo del 2% al 3%, donde se aplicó esta nueva reforma del 2009 en las elecciones del 2014. Aquí también hay que aclarar que los partidos o movimientos políticos de las minorías étnicas no les aplica el umbral para el reconocimiento de esa personería jurídica. Bueno, entonces también aquí hay un punto interesante y es que en el artículo 112 de la Constitución se estableció una categoría para los partidos políticos que se declaren en oposición al gobierno vigente. Y estos partidos tienen unos derechos consignados que se presentan pues en
en este artículo, y es que primero tienen el derecho a ejercer la función crítica frente al gobierno. Segundo, tienen el derecho a plantear alternativas políticas. También tienen el derecho de acceso a la información y documentación oficial, excepto los de reserva constitucional o legal. Tienen derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado. Tienen derecho a la réplica en los medios de comunicación social del Estado. Tienen derecho a participación en organismos electorales, de acuerdo a la ley 36 al artículo 36 de la ley 130. Tienen 2 puestos en el Consejo Nacional Electoral reservados para la oposición y pueden participar en las mesas directivas del Congreso. Bueno, como les decía, a nivel constitucional se le han hecho unas reformas al sistema político electoral en Colombia. Y la primera reforma fue en el año 2003, mediante el acto legislativo 01 del 2000. Ya lo dije. Ok. Bueno, pero vamos a hablar de estas reformas en nuestra próxima clase. Hablamos de lo que es que en esa reforma los cambios que se le hicieron al voto, o los ajustes de lo que que se le hizo al voto, la creación del voto eh, en, en blanco, entre otros. Y la reforma del 2009, la hablaremos ya en la próxima clase, que es el viernes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o quieran complementar el tema, alguno de los que están en clase. María, Diana, María Camila, María. Son 2 Marías, Diana, Cristian, María, tenemos a otra es María y a Martín. ¿Quieren complementar el tema o tienen alguna inquietud? No, profe, pues todo quedó claro referente a la que es la democracia, la reforma, el plebiscito, que las elecciones son súper importantes, más que todo las de Cámara y Senado, si no estoy mal. Y la de consejos y la de los concejales y diputados en cada municipio. Son muy importantes. Okay. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Nuestras clases serán todos los lunes a las 11? sí señora, por ahora sí, y los viernes a las 7 de la noche. Okay. Una en la mañana y una en la noche. Profe, ¿Listo? Señora. disculpa, es que no entendí lo del voto blanco, voto electrónico, voto No, referente. eso es uno de los puntos de la reforma del 2003 y la hablo en la clase del viernes. Es uno de los puntos que se reformaron. Apenas se denunció, Diana. Ah, ok, profe, gracias. Ajá, de nada. Bueno, entonces les agradezco su asistencia, su participación. La clase queda grabada. Tan pronto tenga la grabación, la publico en el aula para que ustedes quieran retroalimentarse o para que las personas que no asistieron pues la puedan ver. Que tengan un feliz día. Igual, profe, gracias. Gracias, muy amable, profe. Que estén bien.